Hablar con quien está en línea, que es Daniel Montoya. Daniel Montoya es analista político, consultor estratégico, se recibió como tal en la Universidad Católica de Córdoba, tiene especializaciones en el Instituto de Itela. Bueno, ha trabajado con varios clientes de nivel nacional e internacional, así que vamos a aprovechar a analizar junto con él lo que está pasando, sobre todo en la República Argentina, y después podemos saltar también a la política internacional, ¿por qué no? Daniel Montoya, gracias por atendernos. Adrián Gianetti y Santiago Montórfano lo saludan. ¿Qué tal, Adrián, Santiago? La verdad, un enorme gusto poder conectarme con ustedes. Y bueno, la audiencia, sin duda, es que es la capital de la Patagonia. No solo la puerta de entrada, sino la capital. No hay ninguna duda, digo, en los términos que uno lo quiera ver, no solo en términos por ahí de la demografía, sino que Neuquén realmente es un enclave hoy que donde vemos el centro, donde está el núcleo de las actividades más dinámicas vinculadas a todo lo que es la producción energética, así que no hay ninguna duda respecto a eso. Un gusto, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Sí, así estamos acá tratando de administrar. Dicen que los peores errores se cometen en la abundancia, así que los neuquinos estamos tratando con todo esto de vaca muerta y los recursos no renovables que tenemos de no cometer los errores en la abundancia, ¿no? Mirá, es una muy buena analogía. Si ves, hay un proceso que nosotros vivimos a principios de los 2000, sí. Antes tuvimos otros, pero bueno, fue un ciclo donde el tema de la abundancia, los recursos, los commodities que volaban por las nubes, estamos de alguna manera viendo cómo se repiten algunas cosas, pero bueno, ya te digo, tuvimos unos años, prácticamente 5 años creciendo el doble dígito, y hoy estamos en un repechaje con el Fondo Monetario, así que algo nos salió. Algo no se hizo bien. Alguna tortuga se escapó, sin duda que la abundancia lo que hace, viste, es como una especie de velo, claro, que oculta un montón de debilidades, y en esa euforia se cometen un montón de errores. Y bueno, hemos visto que Argentina, ya te digo, de nuevo muy condicionada. Estamos viendo hoy prácticamente mucha gente, muchos analistas y líderes políticos enojados por ahí por el tono que vieron hoy de algunas reuniones de la semana pasada, pero sí. Bueno, esto es producto un poco, todo este tono, hay veces hasta suplicante que tiene la Argentina. La semana pasada fue más bien en el andarivel de Estados Unidos, ahora en el otro andarivel de los otros polos de poder que hay en el mundo hoy, así que bueno, la verdad es que bueno, esperemos que esta vez sirva para reflexionar un poco con esto que comentabas vos, que no nos comamos la curva con estos ciclos de abundancia que sabemos que por naturaleza y todo lo que es la historia económica, muchas veces se agotan, tienen ciclos, los ciclos del agro, del campo, no se mantienen, así como vemos estos precios de hoy. En otros momentos podemos ver de que estén en 200, en 150, y vemos lo que pasa con Venezuela, que ha tenido épocas tirando manteca al techo, y los vemos hoy prácticamente todo ese escenario de supermercados vacíos y un montón de cosas. Es sin duda de que me parece que lo útil es aprovechar estos ciclos, estas ventanas que se abren para generar otras cosas, como hacen, por supuesto, algunos países, algunos modelos, que es interesante mirar cómo por ahí se han diversificado, han ampliado, han abierto otras puertas hacia otras cosas en el momento que uno lo puede apalancar con... Bueno, vemos el caso de Noruega, por ejemplo, con petróleo. Claro. Esto toca muy de cerca a la experiencia de ustedes en Neuquén. En la medida que se pueden conformar fondos, prácticamente ellos financian la educación y toda una cantidad de gastos sociales con fondos de toda esta explotación petrolera offshore que tienen, que son fondos multimillonarios prácticamente, que hasta pueden absorber eventualmente algún ciclo negativo largo de la energía, como ocurre, siempre ocurre. Daniel, voy por esa línea. No, ya la discusión, digo, privado, Estado o mercado está un poco agotada, ¿no? Porque uno puede citar, como citó recién usted, modelos que desde el Estado se tiene éxito con la concentración de recursos y la buena redistribución de los recursos, y también puede buscar países liberales donde la política, la economía de mercado ha dado muy buenos resultados. Estamos como añejos en esa discusión en Argentina, ¿no? Sí, en muchos planos, y este es uno sin duda. A ver, no hay país, no hay una economía que esté funcionando bien
que no tenga de alguna manera una suerte de Estado, y uno ahí puede debatir, que vos decís, a ver, queremos un Estado por ahí en una de esas, más metido en algunas cosas, de 4 o 5 puntos más del producto, una presión tributaria un poquito más baja, más alta, pero no hay economía desarrollada que no tenga un Estado organizador de ciertas actividades. A ver, sería un paso muy positivo en la Argentina, por lo menos yo creo que es un piso de afinidad, de que estemos de acuerdo por lo menos a volver a las condiciones de lo que era el Estado liberal clásico, digamos, con muy eficiente y concentrado en algunas funciones que, por ejemplo, una clave en el mundo de hoy, que es todo lo que es educación y ciencia y técnica. O sea, yo creo que no puede haber ninguna discusión. Por eso les digo una cosa hay veces con esto. Podemos tener después discusiones si se mete el Estado en algunas actividades productivas. Yo creo que en algunos casos, sin duda, Argentina se le ha ido la mano y cosas interviene por ahí tarde y mal en algunos planos, pero no hay ninguna duda, por eso esto sería un gran consenso hacia futuro, es de que no hay país hoy que no tenga, de los desarrollados, que tienen economías pujantes, que no sean muy vigorosa la actividad estatal alrededor de todo lo que es educación, ciencia y técnica, conocimiento, o sea, cada vez más la riqueza, que esto también es un debate que hay que salir de eso. Cuando uno habla de los granos, ya la actividad agropecuaria en realidad es granos más conocimiento incorporado, y la actividad energética misma, todas las actividades, ya no hay más actividades primarias en los viejos términos, digamos. Todo está hoy, por ejemplo, lo que se usa para el agro, un montón de maquinarias, de biotecnología, que Argentina inclusive está exportando. O sea, no hay ninguna duda, y yo creo que un piso, un consenso político que tenemos que apuntar a tener en Argentina, por lo menos son estas cosas, que no hay ninguna duda, un Estado que invierte 4 o 5 puntos de su producto en ciencia y técnica. O sea, no hay ningún país hoy que esté liderando, peleando la punta, y por eso desde por ahí en ese enfoque un poquito diferente, países por ahí más amigables con el mercado, otros un poquito más de corte socialista, que uno podría decir. Los casos, por ejemplo, Australia e Israel, que tienen, sabemos, tienen estado, pero también con otros desafíos. Hay que pensar, el caso de Israel, está en un lugar donde te llueven todas las noches 300 misiles arriba de tu cabeza. O sea, ellos tienen desafíos de orden militar y de seguridad que obviamente acá no tenemos, aunque vemos que aparecen por otro lado. Vimos las noticias hoy vinculadas a todos estos temas de narcotráfico, todas estas cosas generan desafíos también en el plano de seguridad, donde, a ver, ¿qué país provee seguridad? El mercado, o sea, en ningún lado. O sea, son cuestiones que, por eso les digo, yo creo que son debates más bien marginales, y donde los argentinos por ahí nos quedamos anclados, algunas cosas viejas, digamos. Daniel, Adrián, quería consultarte algo que tiene que ver con esto de cómo somos en la Argentina, ¿no? Digo, ¿no habría que pensar una no sé si reforma, pero sí un cambio tanto en el sistema político, en el sistema jurídico? Me refiero al funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina, al funcionamiento de la política, inclusive desde la misma sector empresarial, ¿no? Que también muchas veces ha sido parte de esto que se le critica al Estado de la corrupción o de los negociados. Digo, no habría que arrancar pensando en una transformación desde la base misma del funcionamiento del sistema, aunque puede parecer muy utópico, ¿no? Miren, la verdad yo creo que no. Es más, justo voy a aprovechar un poco desde donde nos estamos comunicando hoy. Yo hoy estoy en Córdoba, ustedes están en Neuquén, y realmente creo que una gran asignatura pendiente, yo les diría que tendríamos que atacar muy rápidamente, es el tema de trascender un país que es federal solamente en los papeles. El tema que tienen que tener las provincias. O sea, vemos el otro día, por ejemplo, hubo una estadística que la publicaron, es una unidad de estudios que tiene el Ministerio de la Producción. Casi todas las exportaciones, la actividad productiva, está concentrada mayormente en el interior.
casi todo. O sea, uno hace, por ejemplo, el producto, ve en temas energéticos, agropecuarios, casi todo está concentrado en el interior de la Argentina. Entonces, Argentina ahí se debe una reforma importante. No puede ser de que las provincias, sobre todo el interior, sean las grandes aportantes de riqueza, donde se genera gran parte, yo le diría casi el 80% de las exportaciones tiene sede en todas estas provincias del interior. Y la verdad es que en lo que es la política, sobre todo esta reforma que se hizo del 94, Sí. es un país hoy que está gobernado y donde todo se decide en el área metropolitana. O sea, hoy tenemos dos grandes fuerzas políticas que se están alternando en el poder en la Argentina, que vemos de dónde salen los presidentes del no peronismo, ya sea de la Rúa, después Macri, de la ciudad de Buenos Aires, y después el peronismo, que ejerce como un contrapeso y por supuesto liderazgo con todo el tema. Cuando se hizo la reforma del 94, ese sistema de pasar al voto directo prácticamente llevó, así como el núcleo de toda la economía donde reside el poder empresarial, mediático, todo eso está en la ciudad de Buenos Aires. Los votos, al ir al sistema de voto directo, pasaron prácticamente los mini gobernadores, esto que le llama el Turco Asís, los intendentes del conurbano pasaron a tener el papel, el rol político que antes en el viejo sistema tenían los gobernadores. Entonces, prácticamente hoy las provincias no cortan ni pinchan a la hora de las decisiones políticas. Todo se cocina en el plano del área metropolitana. Así que yo creo, si yo tengo que hacer un ranking en esto que planteabas, Adrián, de los temas, de los desafíos que tenemos en el tema de reformas por ahí, político-institucionales, que es el tema que tenemos que desambaizar el país, digamos. Esta es una misión y donde realmente a mí me parece que hay que desarmar algunos, no sé si desarmar o quizás potenciar algunas instituciones que fueron previstas en esa reforma del 94, pero realmente lo que se terminó concretando ahí fue algo muy dañino en términos políticos e institucionales, que fue como generar un divorcio grande en todo lo que es el país profundo, el que produce además en circunstancias muchas veces adversas. Cuando ven, por ejemplo, se está discutiendo en el Fondo Monetario el tema de los subsidios energéticos. Sabemos de que en las provincias, ya sea para viajar en un colectivo, para cargarnos hasta el auto, las tarifas eléctricas, todo prácticamente en todos lados se paga hasta un 40, un 50% más. Son esa cuenta, esa factura de los subsidios, un 80% residen en el área metropolitana, que es donde, y esto no es inocente, es donde prácticamente se cuentan todos los votos. Claro. El 40% del padrón electoral está en la provincia de Buenos Aires. Así que hay que desandar un poco ese camino. Yo creo que no es utópico para nada, y vemos además, yo creo que explica gran parte de esto que empezamos hablando al principio, que es este país que choca y una y otra vez con la misma pared, que es el tema de tener divorciado lo que es el país productivo del país donde vive la mayor parte de la gente y donde se toman las decisiones políticas. Obviamente, si uno toma decisiones políticas alejado de las empresas que están invirtiendo diario, que desarrollan su actividad, de la adversidad con que lo hacen, más vale que, por supuesto, se toman decisiones por ahí de mucha irresponsabilidad política. Creo que ese es el gran nudo, que hay que desconcentrar todo esto que tiene que ver con la toma de decisiones en el AMBA. Por ejemplo, el tema de la capital, mantener la capital en la ciudad de Buenos Aires es un absurdo. Se le dio a la ciudad de Buenos Aires una autonomía prácticamente en los términos que no la tiene ni la ciudad de Washington y tampoco Brasilia. O sea, se le dio una autonomía con representación legislativa hasta en el Senado de la Nación, algo que no tienen estas ciudades. Bueno, eso, obviamente, la contraparte de eso tendría que haber sido una negociación, y eso creo que es una asignatura futuro, que se saque la capital de la ciudad de Buenos Aires. No es la solución definitiva, pero me parece que sería una señal política hacia adelante, institucional, de que se empieza a desarmar todo eso. Hablabas vos de poder judicial, todo eso, que se empieza a desmontar
toda esa estructura de intereses que está concentrada alrededor del puerto. Daniel, la última, quizás más coyuntural, ¿cómo se destraba el conflicto que hay? Digo, esta grieta, ¿no? Que nos tiene atrapados hace tantos años. Hay como intentos en todos los procesos electorales de un nacimiento de un espacio de centro que rompa con esta bipolaridad, pero no se termina de consolidar, ¿no? Incluso, ya que estamos con usted, que es cordobés, Schiaretti es uno de los hombres que se muestra tal vez allí en ese centro político, pero no se termina de romper esta grieta que yo, y esto es personal, creo que nos está haciendo muy mal, ¿no? Bueno, sí, sin duda, un poco lo que decíamos de las pruebas. A ver, yo creo que las puertas solamente las abre alguna alternativa, alguna posibilidad, alguna variante del interior. Tiene que ser un escenario de crisis. Uh-huh. Yo creo que en cierta forma lo estamos transitando ahora, lo vimos como la última vez, o sea, es lamentable que sea por esa vía, pero vimos como todo lo que ocurrió, lo que fue la evolución entre el 2001 y el 2003, de alguna forma en ese momento le abrió la puerta a un nuevo ciclo político que un poco alteró eso, apareció un gobernador de la Patagonia en escena, todo esto. Bueno, yo creo que de alguna forma quizás esta crisis, que yo creo que se está, obviamente no tiene los términos muy diferentes, porque cada crisis es diferente. Esto, el 2001 es muy diferente a esto. En aquel momento hoy no se puede pensar en un sistema que vuele por el aire, era claro, otro sistema económico ese. Pero bueno, yo creo que de alguna forma la crisis abre, me parece que va a abrir instancias, va a abrir puertas y un poco quizás es ese momento que espero por supuesto que se aproveche. Yo creo que se desaprovechó bastante la chance que abrió en su momento el 2001. Uh-huh. Es como que en ese momento se hablaban de reformas, sí, y todo esto, el tema de desmontar muchas cosas. Bueno, yo creo que esto un poco que está ocurriendo, a ver, hay una realidad. Venimos de dos fuerzas hegemónicas con fracasos sucesivos. Venimos de un fracaso estrepitoso de Juntos por el Cambio, y en este momento un Frente de Todos que también está fracasando, agua. Está haciendo agua, o sea, es una realidad, y no solo está haciendo agua, sino que se acaba de quebrar. Acabo justamente de mandar una columna para un diario, o sea, que se llama Requiem para el Frente de Todos, o sea, inclusive lo llamativo es que haya demorado tanto la ruptura, y creo que eso tuvo mucho que ver con el hecho de que la pandemia le alargó la vida útil. En ese momento, por supuesto, las prioridades estaban puestas en las vacunas, la protección de la vida y todo eso, pero esto era un frente que había nacido solamente en términos electorales y sin ningún tipo de programa de gobierno y sin afinidades políticas adentro. Y eso, bueno, lo vemos, estas contradicciones apenas empezó a descongelar y a quitarse el velo de la pandemia, empezaron a estallar las contradicciones. Pero bueno, yo digo un poco redondeando, les diría, sí, me parece que la crisis nos abre quizá el costado positivo, una puerta útil, y para que el interior tenga un protagonismo seguramente emergerán, porque son las alternativas que hay a mano. O sea, las dos fuerzas estas se han encontrado con los límites de su propio fracaso, y me parece que esto, bueno, le abre una oportunidad de oro a la oposición, y por supuesto me parece que es un momento ideal para que se encaren todas estas reformas que les estoy comentando, y sobre todo la número uno es la desconcentración del poder político en cabeza del área metropolitana, y de alguna forma llevar un poco, digamos, desconcentrar y llevar poder político a donde están transcurriendo hoy las actividades productivas. Claro. No pueden estar más divorciadas de estas cosas. Daniel, nosotros le agradecemos muchísimo, ha sido muy gentil por comunicarse con nosotros, en realidad por atendernos, y bueno, contaremos seguramente con la misma gentileza en otras oportunidades para que nos ayude a entender el país y el mundo. Muchas gracias. Por favor, Santiago, Adrián, les mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a Neuquén. Gracias. Daniel Montoya, consultor político de la Universidad Católica de Córdoba, además también especializado en el Instituto Di Tella, politólogo de profesión.